planteó también la posibilidad de entrar a una era post-antibiótica. ¿Qué significa volver a la preantibiótica? Pero este es después ya. Ya no sirven muchos medicamentos, a pesar de que se están tratando de hacer esfuerzos en laboratorios de encontrar nuevas moléculas, inclusive con potencial actividad para estas bacterias multiresistentes. Pero sabemos que las bacterias, una vez que se ingresa al uso de un antibiótico, tienen muchos mecanismos que generan o que lo van a hacer volver resistente tarde o temprano a esas nuevas moléculas. Entonces, ese es el detalle, doctora, que a veces no encaja o a veces no todos los colegas nos entienden a los infectólogos, porque a veces dicen, no, pero él está equivocado en dar clasificaciones, pero es que se va adaptando de acuerdo a la evolución y a la mortalidad, cosa que son a veces conceptos de salud pública que no todos tienen el dominio, ¿no? Entonces ustedes, doctores, que son inclusive la era de médicos digitales, que tienen accesos a plataformas de inteligencia artificial que les facilita muchísimo la vida, pero con el consejo de no dejar de lado de que el juicio clínico y el análisis del médico es también importante. Entonces, y la clínica con criterios es lo mejor para poder llegar a un diagnóstico y decidir por el mejor tratamiento, sin generar perjuicios, no solo a la entidad con gastos innecesarios de medicamentos que sabemos que ya no van a servir, estancias hospitalarias prolongadas o hacer sufrir al paciente en su padecer de la enfermedad. Entonces, son que para el momento tal vez sean opiniones nada más de quien les hable y que tal vez más adelante se conviertan tal vez en criterios, pero con mayor evidencia. Muy bien, doctora, eso más o menos quería darle antes de perder la oportunidad. Y gracias y le agradezco por su participación. Entonces, pasemos a lo que es neurocisticercosis, que es una eh, enfermedad secundaria de una parasitosis que su delegada, una de sus delegados, me hizo llegar porque hizo la consulta a su médico que, según el rol, le tocaba neurocisticercosis, pero parece que no lo va a tocar y me da la oportunidad de tocarlo y que entre en el examen, cosa que en otros ciclos sí ocurrió. Entonces empezamos la neurocisticercosis, doctores. Historia breve, es una enfermedad muy antigua. Veamos que de 3000 a 1500 antes de Cristo, las tenias se identificaron en momias del antiguo Egipto. También hay aspectos religiosos desde los 600 a 500 antes de Cristo. La Biblia hebrea condenó, dice, el consumo de carne de cerdo. ¿Por qué? Porque así lo prohíbe la religión. Un ejemplo es el libro del Corán, inclusive también el Antiguo Testamento de la parte católica. Entonces, y esto se relaciona porque la vía de transmisión de los insectos es las carnes, en este caso, o vísceras de animales, como el cerdo. 400 a 350 antes de Cristo, la cisticercosis porcina ya era conocida en Grecia y era identificada debido a la presencia de los quistes en la carne de estos animales. Vamos a ver que hay mucha historia que nos permite relacionarlo con el compromiso del sistema nervioso central, que eso ocurrió en 1550. Paraloni y Rumiel mencionaron la infestación por el cisticerco, el quiste del cisticerco. La tenia fue identificada por Fischer en 1789 y así sucesivamente hasta llegar a lo que, si mal no me acuerdo, en Alemania, en 1900, se hace una lucha ya en ese país
para la eliminación, no solamente en la salud humana, sino en la salud animal de esta patología. Y mejoró, definitivamente hubo una repercusión positiva. Después, en Sudamérica, en Chile, el neurocirujano Asenjo, en 1945, a través de un procedimiento neuroquirúrgico, identificó la presencia de estos quistes en una zona a veces complicada, que es la fosa posterior. Entonces, de ahí surge en Sudamérica cuadros complicados, complejos, y que después vamos a ir viendo que fue la repercusión para no considerarlo una emergencia al inicio del tratamiento, sino una urgencia, pero identificando la localización del, de la lesión quística. Introducción, sabemos que el agente que transmite es la Taenia solium. Esta está principalmente en el cerdo. Encontramos también en otros animales, definitivamente, pero el humano cría y consume esta carne y sobre todo en Perú es mucho más valorada, ¿no? Y en la región Junín, ni qué decirlo. Entonces, la convivencia entre cerdos y humanos es el principal factor de riesgo. Las larvas de Taenia solium van a invadir, vamos a ver que van a entrar al torrente sanguíneo, tienen una capacidad de atravesar las microvellosidades y pasar al torrente. Y de ahí definitivamente llegar al sistema nervioso central. Entonces, primer mensaje de esta ponencia es que la Taenia solium es endémica en gran parte del mundo y nuestro país y sobre todo nuestra región donde ustedes están estudiando medicina humana, sería un pecado no llevarlo o no tratar este tema. Entonces, porque se comercializa mucho los derivados de este animal. ¿Qué más? En estas áreas endémicas, la neurocisticercosis contribuye significativamente o es la causa principal de las convulsiones en pacientes jóvenes. Ojo, es la principal causa de convulsiones, es decir, tiene una alta carga de enfermedad neurológica. Epidemiológicamente hablando, vamos a ver que según datos de la Comisión de Enfermedades Tropicales relacionadas a la epilepsia, la prevalencia en estos países, vean, de color azul o blue, como querramos llamarle, y está Perú, está Ecuador, está Colombia, está Venezuela, está Brasil y está Bolivia. Todo el cono medio superior de el continente sudamericano tiene neurocisticercosis. Ojo, ¿por qué, doctor? Argentina no tiene tanta, porque ha hecho una política importante en la parte de ganadería y también en la comercialización desde muchos años antes, desde los 70, desde los 80. Ellos tienen literatura muy importante y una evidencia interesante, lo cual ha permitido reducir justamente sus índices. Sin embargo, en nuestro país no hay mucho de eso, de salud pública o hacer intervenciones preventivo-promocionales. Lamentablemente, a nosotros nos enseñan a ser memoristas, a identificar ya cuadros avanzados y nos meten en la cabeza que debemos aprendernos los tratamientos y punto. No, la medicina no es eso, la medicina debe ser mucho más preventiva. Vamos a ver que la mortalidad es alrededor de 50,000 muertes al año aproximadamente y vemos a continuación que en América Latina y el Caribe se estima, es una estimación que a veces algunos dicen que supera los 15 millones, otros dicen que ya estamos superando los 16 millones de personas que tengan ya el diagnóstico de neurocisticercosis en nuestra región LATAM, ¿no? También vemos que entre 450,000 y 1.35 millones de personas
sufren epilepsias relacionadas a la neurocisticercosis. Por eso, cuando tengamos pacientes con convulsiones o inclusive las convulsiones se clasifican de diferente manera, totales, parciales, también con compromisos mioclónicos o no, o del número de fibras, eso es la parte neurológica. Hay que tratar de identificar si es que esta viene de un componente central, ¿cierto? Y sospechar mucho de neurocisticercosis. No solamente es, ok, tiene dolor de cabeza, que es el síntoma más común, por cierto, en los sintomáticos, porque recuerden, y vamos a ver, recuerden porque les he explicado en las clases anteriores, en la anterior que ha pasado hace poquito, todas las infecciones tienen grupos asintomáticos y vamos a ver por qué, porque esto tiene una peculiaridad. Tiene una producción de una sustancia que hace que sea indetectable, evada el sistema inmunitario y por eso podemos tener pacientes con simplemente dolores de cabeza, sensaciones migrañosas y debe tener neurocisticercosis si es que está dentro de un rango de edad para sospecharla. Por ejemplo, la epidemiología, vean, nos da datos interesantes a nivel de país. Todas esas líneas rojitas que cubren casi la costa norte y sobre todo nuestra cordillera de los Andes y ciertas zonas de selva alta de nuestro país, ojo, selva alta, vamos a ver qué son las zonas epidemiológicamente endémicas. Y vamos a ver por qué. Nos dice que el predominio es en zona rural. Alrededor del 8% de la población ya tiene anticuerpos porque se ha hecho un estudio hace años, ya no se ha actualizado lamentablemente. Y vemos que el 30 al 60% de los cerdos tienen anticuerpos también contra esto. O sea, el 8% humanos y el 30 al 60% tienen los cerdos. Entonces vean que son porcentajes altos. Y vemos que la neurocisticercosis a nivel país, a nivel Perú, estamos hablando de un 10 a 12% de que son las consultas en neurología. ¿Y cuál es el síntoma principal? Primero, cefalea y el segundo, convulsiones/epilepsias. Vamos a ver qué regiones son las que tenemos. En la costa norte, Piura es una de las zonas muy importantes porque cría mucho este ganado. La Libertad y Ancash. Sin descartar Tumbes, por cierto, sin descartar también Lambayeque o la parte norte y sierra de Trujillo. La capital es el centro, es el foco, definitivamente de todas las infecciones, porque todas las personas piensan en ir a la capital y se quedan a veces a vivir en la capital. Entonces llevan la enfermedad de su zona endémica hacia la capital. Los Andes, Cajamarca, Junín, doctores, Junín, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. ¿Y esto es debido a qué? A la crianza, a la ganadería, a las zonas rurales, a la mala higiene y definitivamente a nuestra gastronomía. Consumir estas sopitas de mondonguito con las vísceras de estos animales, pulmón, hígado, intestinos, los chicharrones, la carne del cerdo, en sus diferentes preparaciones definitivamente, es donde hay mayor probabilidad de tener cisticerco y neurocisticercosis. Por eso la importancia que debemos nosotros de estudiar. ¿Qué más? Ayacucho y Huancavelica actualmente superan a nivel nacional los índices de cuadros. Definitivamente vienen de esa zona la población. Y Apurímac. Y en selva alta, toda la selva alta, doctores. Las que reportan mayor porcentaje son Amazonas y San Martín. Pero recuerden que Junín tiene geográficamente selva alta y también consumen este tipo de alimentos porque viajan a la zona de Huancayo, sus diversas provincias y regiones que permiten también una presencia de este parásito, o bueno, los quistes de este parásito. Presentaremos rápidamente, para poder ir avanzando, lo que es la guía práctica de neurocisticercosis.
El CIE-10 es B69.0, para que no se olvide. La neurocisticercosis es la parasitosis por larva del cesto de Taenia solium. ¿Dónde se encuentra? En el cerdo. ¿Quién es el más afectado? El ser humano. ¿Qué aparato o sistema? El sistema nervioso es lo más complicado. Pero si les preguntan cuál es lo más afectación, son los músculos de nuestro cuerpo. Entonces tenemos tres tipos o tres subtipos que hay que reconocer. Primero, la teniasis, que es la enfermedad parasitaria. La puede tener el cerdo, definitivamente, que es la Taenia solium. Sin embargo, también tenemos la del ganado de las vacas, el vacuno, que es la Taenia saginata, que también puede llevar, ojo, también puede generar estos cuadros, pero en menor porcentaje. Y felizmente esto ocurre ya en el Asia, no felizmente acá, que es la Taenia asiática que está presente en el jabalí, que esta sí genera inclusive compromisos a nivel ocular. Puede dejar cegueras o desprendimientos de retina, cosa que con sus primas, diríamos, la Taenia solium y la Taenia saginata, no ocurre tanto. Entonces, puede afectar a cualquier persona, género, edad, no interesa, el sistema inmunitario sí, porque puede generar mayor invasión mientras tengas inmunocompromiso y más inmunosupresión. Entonces, ¿el ser humano puede tener y albergar a la tenia? Sí, en su intestino, por supuesto. Y de ahí hay la enfermedad de la teniasis. Por eso es una infección intestinal, la cual genera después los siguientes cuadros. Cisticercosis, que es la invasión del quiste o del, en este caso, de la forma más inmadura del parásito, que son sus huevitos, es la presencia de estos quistes a nivel del músculo. Pero recuerden que les acabo de mencionar que quien es el que más invade el sistema nervioso central o compromiso ocular es la tenia asiática. Sin embargo, las otras dos también. Por eso de ahí aparece, después del músculo, aparece en el ojo, vías biliares y otras presencias en otros órganos, inclusive el pulmón. Entonces, la cisticercosis es una invasión de la forma más inmadura de este parásito que es la Taenia solium. Y la neurocisticercosis, obviamente, que es el sistema nervioso central, su tejido, porque tiene ciertas sustancias que atraen justamente al cisticerco, ¿no? Entonces, es una enfermedad que resulta de una infestación de la forma larvaria, que son los cisticercos. ¿De quién? De la Taenia solium. Suele ser asintomática, sí, y vamos a ver por qué, porque produce una glucoproteína que permite evadir al sistema inmune y no ser reconocido por bastante tiempo inclusive. Genera una gran carga de morbilidad y mortalidad, sí, ya hemos visto. Para sintetizar un poco, necesitamos al animal principalmente y necesitamos al hombre, definitivamente. Entonces, ambos tienen sus ciclos. Obviamente el cerdo puede llegar a convulsionar, claro que sí, también ser neuroinvasivo, pero es menos frecuente porque tiene más musculatura. Por lo tanto, más patología de cisticercosis. En cambio, el varón o el ser humano no tiene tanto. Vamos a ver que por eso invade otros órganos. Entonces, huevo, larva, esa larva se activa, forma el cisticerco para tener a la parte del escólex inicialmente y después la Taenia solium. Y vemos que en la parte derecha de su pantalla aparece la teniasis, inicialmente también el varón, se eliminan los huevos, la forma larvaria, a través de las heces, vean, en las zonas rurales eso ocurre mucho, inclusive un estrechamiento de manos, muy sencillo, muy amical, muy de cortesía o de respeto, puede ser que lleves en tu mano a estos huevitos o formas larvarias. Y si comes sin lavarte la mano, definitivamente vas a empezar toda la patología que acabamos de mencionar. ¿Cuál es el principal dolor o síntoma? Es el dolor de cabeza. Y después las convulsiones. Vamos a ver que rápidamente en esta imagen simplemente hay que ver que se debe de hacer prevención, por eso la desparasitación es un programa
que se hace en las zonas rurales y en el serum más que todo, 1 o 2 veces al año. ¿Para qué? Para tratar de disminuir la carga de neurocisticercosis. Pero, sin embargo, cuando ya tengan síntomas, hay que tener mucho cuidado. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahí está la fase adulta, que es la Taenia solium, que es el gusanito, y vean que sus proglótides son muy pequeñas desde el escólex y se van yendo hasta la parte final, que son las maduras, mucho más grandes, más cuadriláteras. ¿Por qué? Porque ahí ya son proglótides con capacidad de fecundación y autofecundación en algunos casos. Entonces, y puede contener varios cientos de huevos o larvas que van a ser eliminados posteriormente. Y vean que esas larvas, esa forma larvaria o el huevo infectivo, es aquel que ya tiene, obviamente, a la proglótida, perdón, al escólex. Y después van a ir apareciendo las proglótidas cuando este ya sale de la forma larvaria. Sin embargo, estas pueden, por su tamaño microscópico, inicialmente pueden ser absorbidos por las microvellosidades y pasar a lo que es el torrente sanguíneo o a la vía linfática y poder generar las invasiones a los diferentes órganos que ya hemos mencionado. Principalmente el músculo. Y el músculo, como ven en la imagen, tiene estos quistes medios blanquecinos, nacarados, en las fibras musculares. Y eso es la enfermedad de cisticercosis. Entonces el ser humano tiene las tres infecciones. La infestación parasitaria intestinal, que es la parasitosis intestinal de la Taenia solium. Tiene la presentación muscular, ¿cierto? Que es el cisticerco, y tiene la invasión neurooftálmica de estas zonas. Y vemos que la patología primero es que luego de ser ingeridos, los huevitos que tienen su membrana y su cápsula, estas van a ser digeridas o estimuladas por los jugos, obviamente, gástricos. Y esto va a destruir esa capa externa y va a estimular a que después pueda atravesar lo que es el estómago y llegar a la parte intestinal del duodeno, que con los jugos biliares, pero sobre todo con los jugos pancreáticos, esa membrana interna que quedó pueda estimular, ¿cierto?, la maduración y la salida de el escólex. Entonces, y así aparece la patología de la parasitosis. Sin embargo, vamos a ver que estos embriones pueden todavía sobrevivir y atraviesan después la mucosa de forma activa, inclusive las formas ya adultas pueden generar eso también. Pero el huevito se puede, o el embrión se puede absorber, y a eso se le llama oncoesferas, atraviesan el torrente sanguíneo y llegar a los diferentes órganos, músculo principalmente, ojos y sistema nervioso central. Ahora, pero sobreviven, dice, con mayor tiempo en lugares inmunológicamente protegidos. Definitivamente uno de ellos es el globo ocular, la retina, porque si llega el sistema inmunitario nos quedamos ciegos, entonces puede sobrevivir mucho. Y el sistema nervioso central también. Sin embargo, en esta diapositiva les doy la explicación por la cual pueden evadir el sistema inmunitario. La mayoría de parásitos, la mayoría, por no decir el 100%, producen unas sustancias glucoproteicas y sobre todo, ¿por qué? Llamadas teniastina, en este caso de la Taenia solium. Todas las tenias las tienen también, incluyendo el quiste hidatídico, que es la tenia blanca, que ya lo hemos mencionado en la clase del domingo, tienen la teniastina. Sin embargo, la Taenia solium tiene una sobreproducción de la misma. Entonces eso permite inhibir lo que es la activación 1
de la respuesta del complemento, ya sea, repito, por la vía clásica, alterna o de las lectinas, no pueden formar los complejos transmembrana o poros, también llamados, y que generan la destrucción no solo de bacterias, sino de estos quistes o huevos o larvas en ese estado. Entonces veamos que el mismo quiste también forma, y el adulto mucho más forma esta teniastina que lo envuelve. Y una de mis alumnos que les digo, estas analogías que yo utilizo es que a veces han tocado un caracol, han visto que deja una babita, más o menos así es la sustancia que producen y que podríamos llamarla de la correlación con la teniastina. Y ven la imagen, ahí está la imagen. Únicamente dice, cuando los cisticercos dejan de producir estas, se convierten en blancos y objetivos del sistema inmunitario y ahí es donde desencadena el edema. Entonces, cuando pierden la capacidad de producir teniastina, fácilmente pueden ser reconocidos sus antígenos, ¿no? Porque esta teniastina cubre a sus antígenos. Y la respuesta inflamatoria que se desencadena. Entonces, eso va a llevarnos a tener fases, en este caso, del cisticerco o inclusive de la neurocisticercosis. Empezamos con la fase vesicular. Vean, puedes tener tamaños muy pequeños o muy grandes, como la imagen, es la fase vesicular, que son quistes viables, provocan una respuesta inflamatoria inmensa y lo más probable es que dentro de ellas puedas tener también varias bolsitas o ser un solo quiste grande que tiene muchos escólex en su interior. Sin embargo, como ven, ahí hay como si fuera una delimitación, una membrana muy fina, que es la teniastina. Ahora, por eso hay una respuesta inflamatoria mínima, pero puede ocupar inclusive espacio y generar síntomas de un efecto de masa en el sistema nervioso central. Vamos a ver que podemos tener una fase ya dentro de la parte ocular, vean, muy próxima, esta es la zona, perdón, frontal, donde vemos ya un realce, a diferencia de la primera imagen. Acá ya tenemos una membrana un poco más gruesa, y en la resonancia la tomografía es en su mano derecha, y al costado de la tomografía está una imagen en resonancia, y vemos la diferencia de las mismas, vean. El edema se nota mucho más en la imagen de resonancia. En cambio, en lo que es la tomografía, no se evidencia mucho el edema. Y de ahí vamos a ver más adelante que ambas se deberían de complementar, que serían los estudios. Y vemos que también hay otra lesión quística, pero esta no tiene respuesta inflamatoria. Entonces tenemos una lesión vesicular, es decir, en fase vesicular, fase 1, y cuando ya hay edema, se le llama fase coloidal. ¿Por qué? Porque hay una presencia de inflamación o líquido perilesional que se ve en la resonancia, repito. Y en la tomografía simplemente vemos un realce de la membrana. ¿Por qué? Porque está siendo atacada por el sistema inmunitario. Ya ha sido reconocida. No dejó de producir la teniastina. Entonces ya tenemos ahí inclusive dos fases muy importantes, vesicular y coloidal. Y ahí hay una imagen de un paciente que tiene ambas fases. Pasemos a lo que es la fase granular, granulomatosa también llamada, o fase nódulo granular. ¿Por qué? Porque obviamente ya el sistema inmunitario hizo su trabajo, lo ha reducido a su mínima expresión y va a formar un tejido cicatricial fibrótico. Obviamente esta es progresiva. Ha generado el colapso de la pared del quiste. Esto, cuando ocurre a veces en forma brusca, puede generar convulsión o inclusive tener un cuadro de trastorno del sensorio prolongado, sin respuesta, obviamente. ¿Qué más? Y finalmente, perdónenme, voy a retroceder porque la fase de calcificación estuvo en la primera imagen, en donde ya no se puede eliminar por completo
Y el cuerpo en el sistema nervioso central, la única forma de es encapsularlo y calcificarlo. Entonces veamos que acá, vean, en la flechita negra, si es que pueden ver mi pantalla ahí, ese ya es una lesión calcificada. Y así podemos encontrar no solo una, sino múltiples lesiones. Esta es una tomografía, por cierto. Entonces, pasemos. Aquí simplemente hay otra subclasificación a nivel de estudio por imágenes. Entonces, donde vemos que no hay quistes aparentemente, pero hay zonas de edema cerebral que se pueden reconocer por las neuroimágenes, pero no encontramos al quiste. Simplemente zonas edematosas, a veces por la neuroinvasión que ocurrió de esta forma larvaria o del quiste o del huevo ya que se encuentra, o cisticerco también llamado. Entonces puede haber un realce nodular en algunas imágenes, no en todas, y normalmente dice se obtiene por imágenes en estadios primarios y no quísticos. El vesicular o quístico, ya vamos a ver una mínima inflamación, ¿correcto? Pero ese es por la imagen, ¿no? Pero recuerden que la fase vesicular es donde todavía el quiste tiene la capacidad de producir teniastina y no se ha reconocido. Asimismo, la fase coloidal es una fase intermedia entre la vesicular y la granulomatosa o gránulo nodular que les expliqué anteriormente. ¿Por qué? Porque el líquido parece turbio, en la neuroimagen se va a ver como lesiones así blanquecinas, pequeñitas, que tienen un contenido. Entonces, pero eso se ve más principalmente en resonancias. En algunas imágenes de tomografía sí se pueden ver, sobre todo en lo que es la técnica de T1, T2 y fleo. Entonces, vamos a ver que después de eso va a haber la muerte del parásito y ya se convierte en vesículo coidal y después se colapsa todo ese edema que fue grande, ese que más edema va a tener es la fase vesículo coloidal y la fase nódulo granulomatosa es cuando ya hay absorción del quiste. Esto, repito, es de acuerdo a las neuroimágenes. La anterior clasificación, que para mí es muy más sencilla, es por imágenes, pero más por clínica. Y finalmente, nódulo calcificado. Entonces, mensaje, doctores, es la neurocisticercosis puede presentarse como casi cualquier síntoma neurológico. Y lo vamos a ver, ¿ah? Hay más frecuente la cefalea y las crisis epilépticas. Hay también presencia cuando hay efecto de masa con signos de hipertensión. Entonces, si queremos resumir, y vamos a ver en la siguiente imagen, y se resume lo que acabamos de mencionar, es que hay múltiples síntomas neurológicos y eso hace difícil el diagnóstico si es que, repito, el médico se olvida de obtener una buena anamnesis y solo se enfoca en el signo o en el síntoma. Entonces, ustedes, para que sean mejores médicos, deberían considerarlo y repasar que hay criterios epidemiológicos, factores de riesgo, por algo hay estudios analíticos en donde nos permiten obtener ORs o RRs para poder tomar decisiones a nivel del campo clínico. Y vean, ahí están todas las sintomatologías y vemos que inclusive se pueden relacionar o no. Esto, tómele un screenshot, no me voy a demorar, pero puede ver que puedo preguntar de acuerdo a esta clínica. Ya por la hora, ¿no? Para poder ir acelerando un poco. Entonces, criterios diagnósticos, hay muchas investigaciones, hay propuestas como esta publicación del 2017, donde varios médicos pretenden dar, así como hay escalas o criterios mayores y menores. ¿No ven? Ya la universidad me está rechazando. Vamos a aplazarlo un poquito para seguir y terminar. Ya me dice, termina la programación. Y vean que hay múltiples criterios, tanto absolutos que se están proponiendo por estos autores, así como también criterios clínicos de exposición importante, criterios clínicos de exposición menor, pero sobre todo
La neuroimagen o los criterios de neuroimágenes son las que tenemos tanto, obviamente, confirmatorias como sospechosas. Entonces, vean, tómenlo en consideración, puede ser importante. Vemos que acá los criterios absolutos es encontrar con una biopsia, pero nuestra realidad es que no todos los neurocirujanos tienen la capacidad de tener una neurobiopsia adecuada, ¿no? Y inclusive a veces conozco que a veces lo aplazan o simplemente dicen no tenemos la capacidad y que sean derivados. Cosa que también es válido también, ¿no? Porque si no tienes todas las condiciones para hacer eso, pues no lo hagas, ¿no? El fondo de ojo es una alternativa. Felizmente hay muy buenos oftalmólogos en Huancayo que nos permiten también o orientar, identificar o descartar alguna lesión a nivel de retina o de globo ocular, como por ejemplo están en la imagen, ¿no? Ahora, ¿cuál es, doctores, el diagnóstico para utilizar la serología? Porque estos ya son criterios inmunológicos. Es el Western blot. Doctor, pero también existe la ELISA. Ah, buen punto. El ELISA no sirve mucho para lo que es neurocisticercosis y ya lo hemos discutido también en su momento con otras patologías. Pero neurocisticercosis es Western blot, doctores. Western blot. ¿Por qué? Porque el ELISA es poco sensible y poco específico. Aparte que te puede generar reacción cruzada con hidatidosis y, como hemos visto en la anterior también, con Hymenoptis nana, que es el parásito canino más importante también que le transmiten al ser humano. Y a veces también se olvidan de esos pequeños detalles y por eso sería muy importante tener en consideración. Ahora, doctor, si no tengo Western blot, ¿puedo hacer ELISA? Claro, pero las últimas guías no te recomiendan usar ELISA y tratar de usar el Western blot a través de lo que es el INS. Para hacer llegar una muestra al INS en todas las regiones hay un laboratorio referencial regional. Lo malo es que los doctores y sobre todo los que llegan a ser ya internos tienen una poca capacidad de escribir, es decir, de llenar las fichas epidemiológicas debido a las diferentes actividades que realizan. Pero sin embargo es algo muy importante para poder llegar a un buen diagnóstico. Ahora, que sea lo único, no. Epidemiológicamente es importante. Entonces, mensaje, el diagnóstico de neurocisticercosis se basa en neuroimágenes principalmente sospechosas y debido a que vivimos en una zona endémica. Y las pruebas de elección son el Western blot. Ojo, el Western blot. Aunque hay actualmente un ELISA modificado, que es el ELISA basado en MOABs, es decir, en la detección de anticuerpos monoclonales del antígeno del cisticerco, cosa que no lo tenemos, por cierto, en Perú. Creo que el Instituto de Ciencias Neurológicas sí lo tiene, creo que sí, pero el resto no. Neuroimagen. ¿Se acuerdan de las imágenes que hemos visto de la clasificación de las 4 tipos, ¿no? La vesicular. Inclusive hemos comparado para tratar de ver la parte coloidal. Es donde se utilizaron las dos imágenes, resonancia y tomografía. En una se veía edema, en otra no. En otra se veía el realce de la membrana y en la otra no. Entonces, qué interesante pregunta. ¿Por qué realizar neuroimágenes? Primero, para evaluar si tiene cisticerco o no el paciente. ¿Qué más? Ver en qué etapa están. Vamos a ver cuántas lesiones tiene en el cerebro, qué tamaño son, si hay efecto de masa o no. La ubicación, que es lo más importante, si está en el tejido, si está en las cavidades, es decir, en los ventrículos, o si está en el tallo encefálico, que a veces muchos se olvidan de evaluar ese detalle e inician a veces, como jugándose la tinca, el tratamiento. Porque si encuentran una lesión en tallo
y ustedes inician, doctores, el tratamiento, están matando a su paciente. ¿Por qué? Porque el medicamento va a llegar, va a ser edema y el paciente se enclava y se muere. Cuestión de segundos o minutos dependiendo. Tomografía cerebral no precisa la imagen como hemos visto, en cambio la resonancia sí. Inclusive, ¿cuál es su punto o talón de Aquiles de la resonancia? Es que dependiendo del tipo de estudio, ni en T2, ni en T1, ni en T2, ni en FLAIR, eh, van a identificar calcificaciones. Es un estudio muy particular que se tiene que pedir y a veces no se pide por frecuencia o por desconocimiento. Y si simplemente se basan en que, oh, la resonancia no muestra calcificaciones, bueno, pueden estar cometiendo un grave sesgo si es que no piden el estudio de neuroimagen correcto para poder identificar calcificaciones en resonancia. Tienen que ver qué tipo de serie van a pedir o qué tipo de secuenciación se llama en resonancia. ¿Por qué? Porque te pueden dar, si pides solo uno de ellos, te pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Entonces, lo que se propone, y más aún para identificar lesiones a nivel de tallo encefálico, obviamente es la resonancia, pero ya ven que la resonancia tiene sus defectos. Entonces, lo que se recomienda es los dos estudios. Los dos estudios para poder tener una mejor decisión con respecto a inicio de tratamiento. ¿Por qué puedes ver falsos positivos? Un ejemplo cortito es esta imagen. Es una imagen imitadora. ¿Y qué es? Un adenocarcinoma o inclusive imágenes de metástasis cerebral con necrosis. Y vean, esto no tiene nada que ver con neurocisticercosis, pero es una lesión quística con una neuroimagen aparentemente en su interior que lo da principalmente, repito, la metástasis de adenocarcinoma. Otro, o metástasis cerebrales de un foco primario, dependiendo, y cuáles son los cánceres que prefieren llegar al sistema nervioso central, son a veces un subtipo de NM pulmonar escamoso y quienes tienen también de ese tipo son los germinales. Entonces, hay que ver que hay que estudiar y tener también en consideración estos detalles. ¿Depende de la edad? Sí, depende de la edad también. Ahí está, vean. Ahora, la neuroimagen es muy diversa. Si no han tenido posibilidad de ver neuroimágenes relacionadas a diversas presentaciones y a las diferentes fases de neurocisticercosis, pueden tener dificultad de poder pensar que sea esa patología. Vean, múltiples imágenes, desde una lesión quística pequeña, desde inclusive aparentemente sin lesiones, como en la primera neuroimagen, quistes que ocupan espacio o inclusive lesiones calcificadas pequeñas y múltiples. Mensaje: neurocisticercosis parenquimal en el tejido que genera crisis epilépticas o epilepsias. Y cuando está fuera del tejido, es decir, en lo que son las meninges o inclusive principalmente en los ventrículos, por obstrucción, eso sí, genera síntomas de hipertensión endocraniana o cuando hay un quiste grande que ocupa espacio. Entonces, rápidamente, neurocisticercosis intraparenquimal, fases quística granulosa y calcificación. Evolución variable, sí. O hay que descartar otras patologías. Quiste intraparenquimal, granuloma y calcificación. Esto genera, repito, convulsión. Convulsión o epilepsia. Quistes que generan ocupación de masa o tamaño. Esto lo que va a generar es hipertensión. Entonces hablamos de neurocisticercosis extraparenquimal, quistes intraventriculares
es la neurocisticercosis subaracnoidea o también llamada racemosa, que es una patología que se ha identificado muy frecuente en Perú. Y lo vamos a ver en una imagen, por cierto. Entonces se asocia con mayor mortalidad, hay mayor signos de hipertensión, hay también epilepsia, eso es lo que a veces se presenta, pero por lo general debemos de no tener presente la epilepsia, pero sí signos de hipertensión. Ahí vean las localizaciones de los quistes. Ahí hay también, por eso se denomina granuloma, por cierto, o fase granular. Y esta última fase, esta imagen, es un solo quiste. Sin embargo, pareciera que tuviera múltiples quistes. No, es un solo quiste, sino que como está en la base del cráneo, y recuerden que en la base del cráneo hay una particularidad ósea, entonces el quiste pareciera que como si hubiera multiloculado, ¿no? Pero es en realidad un solo quiste, esa es la neuroimagen. Bueno, esto es ya de un paciente que ha sido en anatomía patológica estudiado su cerebro y vemos que esa presentación racemosa, pero es un único quiste. Ahora, el tratamiento, doctores, hasta 1979 no existía un tratamiento. Vean también aquellos que se dedican también a la investigación. Este es un caso muy interesante, como en esos años, terminando los 70, iniciando los 80, eh, ponían hasta la imagen del paciente, ¿no? Sin criterios actualmente éticos que sí prevalecen, ¿no? En donde no tienes que presentar la imagen o la foto con la cara del paciente, sino ya tienes que tener baneado y que no sea reconocido. Pero en esos entonces, les cuento, la historia también es importante. Se encontró un neurocirujano mexicano con un amigo veterinario de México también, un médico veterinario, y le dijo, mira, yo tengo mis animalitos que tienen la neurocisticercosis y empezaron a utilizar un medicamento. En ese entonces era el praziquantel. Y tengo experiencia, he hecho mi experimento, dijo el veterinario al médico, al neurocirujano, por cierto. Y separó por subgrupos a los cerditos y les empezó a dar diferentes dosis, diferentes frecuencias también de tratamiento, diferentes días. La mayoría moría, por cierto, pero hubo un grupo que se salvó y eso le comentó a su amigo. Entonces su amigo dijo, wow, entonces si este medicamento está funcionando, puede funcionar en mis pacientes en seres humanos. Y empezó su experimento. Obviamente hubo varios niños que murieron, varios pacientes que murieron, pero algunos se salvaron y uno de ellos fue el que fue reportado en este caso clínico, en donde menciona que hubo una mejoría, una cura con el fármaco praziquantel. Y ahí empieza la era farmacológica para tratar la neurocisticercosis. Sin embargo, vamos a ver, en ese entonces tenía argumentos para usar el medicamento. ¿Cuáles eran? Que eliminaba rápidamente a los quistes, pero generaba una inflamación muy importante. ¿Qué más? El praziquantel, luego de su introducción, redujo los casos y sobre todo los casos severos. También pacientes que fueron tratados con albendazol o praziquantel empezaron a tener menos crisis convulsivas en esos años. Pero había una duda. ¿Era importante o se reducía la presencia de calcificaciones? No se supo hasta muchos años después. En cambio, también habían argumentos farmacocinéticos y farmacológicos en contra del uso de este medicamento porque veían que la neurocisticercosis en los pacientes que eran asintomáticos u oligoasintomáticos empezaban convulsiones después del tratamiento. El tratamiento antiparasitario producía una inflamación cerebral, lo cual generaba la alta mortalidad. Y después se empezó a cuestionar que si los asintomáticos necesitaban o no tratamiento. Obviamente, repito, neurocisticercosis, ¿eh? La inflamación o accidentes cerebrovasculares era mucho más frecuente con el praziquantel. Entonces, de ahí la importancia
que si el medicamento llegaba a un quiste y este estaba viable o estaba en fase coloidal, se rompía. Y si estaba muy cerca, porque recuerden que fisiológicamente para que crezca un quiste necesita estar próximamente a un vaso sanguíneo para que adquiera los nutrientes. Y si se reventaban, pues definitivamente el medicamento, aparte de generar inflamación, lo rompía. Obviamente había un sangrado y los pacientes se morían por eso. El praziquantel tiene esa capacidad, por cierto, y eso hay que saberlo porque son sus propiedades farmacocinéticas. Entonces, y si estaba en el tallo cerebral y le dan praziquantel, pues se morían rápido, ¿no? Porque sangraba el tallo y se enclavaba y el paciente en cuestión de segundos se moría. Entonces, hay mucha evidencia actualmente y dentro de esa evidencia hay colaboradores del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas de Lima, por cierto. Este estudio, hubieron médicos del del Instituto Peruano, y que fue aporte también a nivel mundial. Después vamos a ver otra publicación y vemos que había una diferencia importante con el uso del albendazol. También se puede utilizar praziquantel, también se puede utilizar otro antiparasitario como nitazoxanida, pero vamos a ver que el albendazol tuvo un mejor efecto. Redujo en los dos grupos, definitivamente redujo en los primeros meses eh, las convulsiones, empezó también a tener mayor efectividad mientras más pasaba el tiempo y evitaba inclusive los efectos que ya hemos mencionado del praziquantel. Lo que es más o menos claro todavía es de que se debe, antes de iniciar el tratamiento antiparasitario, si es que tiene convulsiones, dar el tratamiento sintomático, estabilizar al paciente. Hay que dar también tratamientos antiinflamatorios, inclusive corticoterapia. Usar antiparasitarios o no debe ser una decisión que debe el médico individualizar o inclusive valorar la postergación. O sea, no es una emergencia. Y dependiendo de la evolución y de su historia natural. No hay razón para dar esteroides si se dan antiparasitarios. Eso es también muy controversial. Hay puntos de vista diversos, pero en pediatría hay que valorar algunas cosas, ¿no? En adultos, praziquantel y albendazol es seguro y eficaz. Hay una publicación, por cierto, que esa es la base de la guía, praziquantel y albendazol, pero recuerden que hay efectos adversos. ¿De quién? Del praziquantel. 8 miligramos con dexametasona. Ese es un estudio del Instituto de Ciencias Neurológicas de Lima que demostró que en Perú, en la población peruana, disminuía rápidamente el edema y el compromiso con 8 miligramos de dexametasona, a diferencia de las diferentes guías internacionales que mencionan 6 miligramos. Ahí están las guías de la ITSA, las guías americanas, por cierto, en donde si hay de 1 a 2 quistes viables en los estudios de neuroimágenes, solo albendazol a 15 miligramos kilo día, el cual lo puedes dar como dosis única o fraccionado cada 12, dependiendo. La máxima dosis al día es 1 gramo 200 y por 10 días. Si hay más de 2 quistes viables, se recomienda el uso de albendazol y praziquantel. La dosis de praziquantel es 50 miligramos kilo día, también combinado con albendazol de 1500, puede ser dosis única o fraccionado cada 12, ambos 10 días. Entonces, vean, ese es un detalle. ¿Qué más? Hay lesiones en cisternas con cuadros de encefalitis. Ahí hay que dar corticoides. Cuando las lesiones son intraventriculares, hay que valorar la probabilidad de realizar un procedimiento neuroendoscópico, eso lo realiza solo el neurocirujano. Y cuando hay subaracnoideos, aparte del tratamiento, por cierto, pero primero es el procedimiento neuroquirúrgico.
Y si es subaracnoideo, priorizar primero los síntomas de hidrocefalia, el manejo, el tratamiento, la estabilización de la hidrocefalia y ver posteriormente en qué momento se va a ingresar el tratamiento antiparasitario. ¿Y esto de qué va a depender? Si hay uno o dos quistes viables o hay más de dos de quistes viables, si se puede hacer monoterapia o terapia combinada. Ahí están el resumen de cuánto actualmente se maneja con respecto a quistes viables, y esto más en nuestra población, por cierto, dirigida a nuestra población, se nos hace mucho más fácil, de 1 a 5 antiparasitarios y corticoides. Más de 5 quistes es moderado, a es antiparasitarios con corticoides, pero la diferencia es los estudios de seguimiento de neuroimágenes, ¿cierto? Es más frecuente y la dosis de corticoides es la más alta, ¿correcto? 8 miligramos en adultos. Si es grave, más de 100 quistes, las dosis altas de corticoide y de antiparasitarios es lo más importante. Lesiones quísticas que van en degeneración, leve, moderado, severos, y ahí están el uso o no de tratamiento. Y quistes calcificados no se da, no se recomienda el tratamiento. Recuerden que con praziquantel hubo activación de cefaleas, hubo activación de convulsiones. Entonces, ahí vemos también las recomendaciones de extirpación o no, en dónde se localiza, por cierto, cuando son extraparenquimatosas y cisticercosis ventricular. Ahí la cirugía debe ser abierta. Derivación también se tiene que ver porque hay signos de hipertensión endocraniana y el tratamiento antiparasitario con corticoides. Muy bien, doctores, creo que estamos cumpliendo. En los mensajes son, los antiparasitarios parecen ser beneficiosos, sí, dependiendo del tipo de neurocisticercosis, ya les acabo de mencionar. Se debe definir el tipo de neurocisticercosis siempre con estudios de neuroimágenes, tratando de identificar o descartar lesiones en tronco encefálico, y se prioriza antes del tratamiento antiparasitario, se prioriza el manejo de los síntomas, estabilizar al paciente. Ahora, el último mensaje, el tratamiento antiparasitario en neurocisticercosis nunca, nunca es una emergencia. Muchísimas gracias, doctores. Creo que hemos cumplido